Los idus de marzo del año 44 antes de la era común, una fecha que resonaría a través de los milenios, marcada a fuego y sangre en los anales de la historia. En el corazón mismo de Roma, en la curia de Pompeyo, adyacente al teatro donde el pueblo aclamaba a sus héroes, el hombre que había sometido a las Galias, que había cruzado el Rubicón desafiando al Senado, que había vencido a Pompeyo en Farsalia y que se había erigido como dictador perpetuo de la República Romana, yace ahora en un charco de su propia sangre, su toga púrpura desgarrada y teñida de un rojo aún más intenso por las 23 puñaladas que han cegado su vida. Cayo Julio César, el general invicto, el político astuto, el orador brillante, el amante de Cleopatra, el hombre que aspiraba a la divinidad o que quizás ya se creía un dios, ha caído víctima de una conspiración urdida en las sombras por aquellos que decían defender la libertad de la República, pero que quizás solo defendían sus propios y amenazados privilegios. Entre los asesinos, rostros que alguna vez le fueron familiares, amigos que compartieron su mesa, e incluso, según la leyenda inmortalizada por Shakespeare, su propio hijo adoptivo, Marco Junio Bruto, a quien César, en un último y desgarrador susurro, habría dirigido aquellas palabras inmortales: «¿Tú también, hijo mío? ¿Tu quoque, Brut, filimi?» La muerte de Julio César no fue solo el asesinato de un hombre, por muy grande que éste fuera. Fue el magnicidio que puso fin a la República Romana y que abrió las puertas a una nueva era de guerras civiles y finalmente al establecimiento del imperio bajo su sobrino nieto y heredero, Octavio, el futuro Augusto. ¿Fue César un tirano ambicioso que merecía su destino por haber destruido las libertades republicanas? ¿O fue un visionario incomprendido, un reformador necesario que intentaba sacar a Roma del caos y la corrupción, y que fue traicionado por la envidia y el temor de una oligarquía senatorial decadente? Esta es la crónica de una conspiración sangrienta, la historia de los últimos días de un coloso que se creyó invulnerable y el enigma que aún hoy rodea las verdaderas motivaciones de sus asesinos y las consecuencias trascendentales de su muerte. Acompáñenme a desentrañar los hilos de esta trama mortal, a explorar la psicología de César y de sus conjurados, y a ser testigos del día en que Roma se tiñó de sangre y el mundo cambió para siempre. ¿Fue el asesinato de César un acto de liberación o el principio de una nueva tiranía? La pregunta, como las 23 puñaladas en su cuerpo, sigue abierta y sangrando en la conciencia de Occidente. Para comprender en toda su magnitud y en todas sus trágicas implicaciones el asesinato de Cayo Julio César, y para entender las complejas y a menudo contradictorias fuerzas que llevaron a un grupo de senadores romanos, muchos de ellos antiguos amigos y beneficiarios del propio César, a hundir sus dagas en el cuerpo del hombre más poderoso de Roma, es absolutamente imprescindible que nos sumerjamos primero, con la debida atención al detalle histórico y al convulso contexto político y social, en la República Romana de mediados del siglo I antes de la era común. Nos encontramos en un período de profundas y aceleradas transformaciones, de crisis recurrentes y de una violencia política endémica que amenazaba con destruir los cimientos mismos de un Estado que había gobernado el Mediterráneo durante siglos. La República Romana, aquella que había sido fundada sobre los ideales de la libertad cívica, el gobierno del Senado y el respeto a la ley, el mos maiorum, se encontraba en sus estertores finales, devorada desde dentro por la ambición desmedida de sus generales más poderosos, por la corrupción generalizada de su clase política, por las crecientes desigualdades sociales entre una minoría de patricios y équites, enriquecidos por las conquistas, y una masa de plebeyos empobrecidos y descontentos, y por la incapacidad de sus antiguas instituciones. Republicanas para gobernar un imperio cada vez más vasto, más complejo y más heterogéneo. Cayo Julio César nació en Roma el 12 o 13 de julio del año 100 a.C., la fecha exacta es objeto de debate entre los historiadores, en el seno de una de las familias patricias más antiguas y orgullosas de Roma, la gens Iulia, que se jactaba de descender directamente de Iulo, el hijo del héroe troyano Eneas, y por tanto, de la propia diosa Venus. A pesar de su ilustre linaje, la familia de César no pertenecía en aquel momento al círculo más influyente de la oligarquía senatorial.
y su juventud estuvo marcada por las sangrientas luchas civiles entre los populares, liderados por su tío político Cayo Mario, y los optimates, encabezados por el dictador Lucio Cornelio Sila. Estas experiencias tempranas de violencia política y de proscripciones, el propio César estuvo a punto de ser víctima de las purgas de Sila, forjaron en él un carácter ambicioso, audaz, pragmático y con una extraordinaria capacidad para la supervivencia y la adaptación. Recibió una esmerada educación, como correspondía a un joven de su rango, que incluía el estudio de la retórica, donde destacó como un orador brillante y persuasivo, la literatura griega y latina, la filosofía y el arte militar. Su inteligencia era aguda y penetrante, su cultura vastísima y su carisma personal irresistible. Poseía una energía inagotable, una memoria prodigiosa y una capacidad de trabajo asombrosa. Físicamente, aunque no era especialmente corpulento, sí era atlético, resistente y de una elegancia natural. Su legendaria calvicie prematura, que intentaba disimular con una corona de laurel, sería una de sus señas de identidad. El ascenso de César al poder fue gradual pero imparable, una obra maestra de habilidad política, de audacia militar y de una ambición sin límites. Comenzó su carrera pública, el cursus honorum, ocupando diversos cargos menores, como tribuno militar, cuestor en Hispania y edil curul en Roma, donde se ganó el favor de la plebe organizando espectáculos grandiosos y costosos. En el año 60 a.C., formó el llamado Primer Triunvirato, una alianza política informal pero extraordinariamente poderosa con otros dos hombres fuertes de la República, Cneo Pompeyo Magno, el general más prestigioso y popular de Roma en aquel momento, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la ciudad. Gracias a esta alianza, César fue elegido cónsul en el 59 a.C., y al año siguiente obtuvo el proconsulado de las Galias, un mando militar extraordinario que le permitiría, durante casi una década, del 58 al 50 a.C., llevar a cabo una de las campañas de conquista más brillantes y brutales de la historia antigua, la Guerra de las Galias. En aquellos 8 años, César no solo sometió por completo a las numerosas y belicosas tribus galas, desde los Alpes hasta el Rin y el Atlántico, anexionando un vasto y rico territorio al dominio de Roma, sino que también forjó un ejército formidable, experimentado y absolutamente leal a su persona, y acumuló una inmensa fortuna personal y un prestigio militar sin precedentes. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, escritos con una prosa elegante, concisa y aparentemente objetiva, pero en realidad una obra maestra de la propaganda política, lo convirtieron en un héroe popular en Roma y en una figura temida y envidiada por sus rivales en el Senado. Sin embargo, sus éxitos militares y su creciente poder despertaron también profundos recelos y hostilidades entre la oligarquía senatorial conservadora, los llamados optimates, quienes veían en César una amenaza mortal para las instituciones republicanas y para sus propios privilegios. Figuras como Marco Porcio Catón el Joven, un estoico inflexible y un defensor a ultranza de las antiguas virtudes republicanas, o Marco Tulio Cicerón, el gran orador y filósofo, aunque con una actitud más ambivalente hacia César, lideraron la oposición senatorial contra él. El primer triunvirato se había desintegrado con la muerte de Craso en Partia, 53 a.C., y con el progresivo distanciamiento entre César y Pompeyo, quien, celoso del poder y la popularidad de su antiguo aliado, se había acercado cada vez más al bando senatorial. La tensión entre César, que se encontraba en las Galias al frente de sus legiones, y el Senado, dominado por sus enemigos, llegó a un punto crítico a finales del año 50 a.C., cuando el Senado le ordenó disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado para ser juzgado por supuestas irregularidades cometidas durante su proconsulado. César, consciente de que si obedecía sería destruido políticamente y quizás incluso físicamente, tomó una decisión audaz y trascendental que cambiaría para siempre el curso de la historia de Roma. En la noche del 10 al 11 de enero del año 49 a.C., al frente de una de sus legiones, la Legio 13, Gemina, cruzó el río Rubicón, un pequeño riachuelo que marcaba el límite sagrado entre la provincia de la Galia Cisalpina y el territorio de Italia propiamente dicho. Al cruzar el Rubicón con su ejército en armas,
un acto que la ley romana consideraba una declaración de guerra y un sacrilegio, César pronunció, según Suetonio, la célebre frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Comenzaba así una nueva y devastadora guerra civil que enfrentaría a César y sus partidarios, los populares, contra Pompeyo y la mayoría del Senado, los optimates. La guerra fue breve pero sangrienta. César, con su genio militar y la lealtad incondicional de sus veteranas legiones, derrotó a Pompeyo y a sus aliados en una serie de batallas decisivas, como las de Ilerda en Hispania, Farsalia en Grecia, 48 a.C., Tapso en África, 46 a.C., y Munda en Hispania, 45 a.C. Pompeyo fue asesinado en Egipto tras su derrota en Farsalia. Catón el joven se suicidó en Útica para no caer en manos de César, y los últimos reductos de la resistencia republicana fueron aplastados sin piedad. Tras su victoria total en la guerra civil, César regresó a Roma en el año 45 a.C. como el dueño absoluto e indiscutible del poder. Acumuló en su persona una serie de cargos y honores sin precedentes. Fue nombrado dictador vitalicio, dictator perpetuus, cónsul por 10 años, prefecto de las costumbres, praefectus morum, pontífice máximo, pontifex maximus, y recibió el título de Padre de la Patria, Pater Patriae. Aunque formalmente la República seguía existiendo, con sus magistraturas y su Senado, en la práctica todo el poder estaba concentrado en manos de César, quien gobernaba como un monarca absoluto de facto, aunque siempre se cuidó de no aceptar el título de rey, rex, un título profundamente odiado por los romanos desde la expulsión de los tarquinios 5 siglos antes. Durante su breve pero intenso periodo de gobierno absoluto, 49-44 a.C., César emprendió un ambicioso programa de reformas políticas, sociales y económicas destinado a reorganizar el Estado romano, a aliviar la situación de las clases más desfavorecidas y a asegurar la estabilidad del imperio. Reformó el calendario, introduciendo el calendario juliano, que con algunas modificaciones sigue siendo la base del nuestro, distribuyó tierras entre sus veteranos y entre los proletarios de Roma, emprendió vastos programas de obras públicas, reorganizó la administración de las provincias, concedió la ciudadanía romana a muchos habitantes de las provincias y planeó nuevas y grandiosas campañas militares, como una expedición contra los partos para vengar la derrota de Craso. Sin embargo, su poder cada vez más autocrático, su aparente desprecio por las tradiciones republicanas y por la autoridad del Senado, y los rumores persistentes de que aspiraba a coronarse rey y a establecer una monarquía hereditaria de tipo helenístico, con la posible influencia de su amante egipcia, la reina Cleopatra, con quien había tenido un hijo, Cesarión, generaron un profundo resentimiento y una creciente alarma entre un sector de la aristocracia senatorial. Muchos senadores, incluso algunos que habían sido perdonados y favorecidos por César tras la guerra civil, comenzaron a ver en él no a un salvador de la República, sino a un tirano que había destruido las libertades romanas y que amenazaba con perpetuarse en el poder de manera indefinida. Los presagios de una nueva conspiración, esta vez dirigida contra la propia vida de César, comenzaron a acumularse en la atmósfera enrarecida de Roma. Se hablaba de sueños premonitorios, de augurios nefastos, de advertencias ignoradas. Un arúspice llamado Espurina le había advertido que se cuidara de los idus de marzo. Su propia esposa, Calpurnia, tuvo una pesadilla la noche anterior a su muerte en la que veía a César asesinado en sus brazos. Pero César, ya fuera por fatalismo, por arrogancia o por un exceso de confianza en su propia invulnerabilidad, desoyó todas estas advertencias. Un enigma se cernía sobre su figura. ¿Era consciente del peligro real que corría o se había vuelto ciego a las conspiraciones que se tejían a su alrededor? Y un objeto simbólico, la daga, el arma tradicional de los tiranicidas en la historia romana, comenzaba a afilarse en la sombra, lista para descargar su golpe mortal. La corona incierta de la dictadura perpetua, que César había ceñido con tanta audacia, se convertiría muy pronto en una corona de espinas. La espiral descendente que, en un lapso de tiempo relativamente breve pero de una intensidad dramática inusitada, llevaría a Cayo Julio César desde la cima del poder absoluto en Roma, desde su aparente invulnerabilidad como dictador perpetuo y padre de la patria,
hasta su brutal y sangriento asesinato a los pies de la estatua de su antiguo rival Pompeyo, fue un proceso complejo y multifactorial. Estuvo alimentado por una combinación explosiva de factores: el creciente y apenas disimulado resentimiento de una parte significativa de la aristocracia senatorial, que veía en el poder autocrático de César la destrucción definitiva de las antiguas libertades republicanas y una amenaza directa a sus propios privilegios y a su tradicional influencia política; el temor, real o exagerado, de que César aspirara a coronarse rey de Roma y a establecer una monarquía hereditaria de tipo helenístico, un concepto profundamente aborrecido por la tradición romana; las ambiciones personales y las rivalidades entre los propios seguidores de César, algunos de los cuales se sentían postergados o insuficientemente recompensados; y quizás también ciertos errores de cálculo, ciertos gestos de arrogancia o de desprecio por las formas republicanas por parte del propio César, que contribuyeron a alienar a algunos de sus antiguos partidarios y a envalentonar a sus enemigos. A medida que César consolidaba su poder tras la victoria definitiva en la guerra civil, y a medida que acumulaba en su persona una cantidad sin precedentes de cargos, de honores y de títulos: dictador vitalicio, cónsul por múltiples años, imperator, título militar que implicaba el mando supremo, pontífice máximo, etc. La oposición senatorial, aunque silenciada y aparentemente sometida, comenzaba a reorganizarse en la sombra, a tejer una red de conspiraciones y a buscar la manera de librarse del hombre que, a sus ojos, se había convertido en un tirano. Los líderes de esta conspiración, que llegó a aglutinar a más de 60 senadores, eran dos hombres de perfiles muy diferentes, pero unidos por un mismo odio o temor hacia César: Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Marco Junio Bruto era un joven senador de noble linaje, descendiente, según la tradición, de Lucio Junio Bruto, el legendario fundador de la República Romana, que había expulsado al último rey Tarquinio el Soberbio. Bruto, un hombre de profundas convicciones republicanas y estoicas, había luchado en el bando de Pompeyo durante la guerra civil, pero había sido perdonado generosamente por César tras la batalla de Farsalia e incluso promovido a importantes cargos, como el de pretor urbano. Sin embargo, a pesar del favor de César, quien, según algunos rumores, sentía por él un afecto casi paternal, ya que su madre, Servilia, había sido una de las amantes más notorias de César, Bruto se sentía cada vez más incómodo con el poder absoluto del dictador y con la aparente desaparición de las libertades republicanas. Se debatió durante mucho tiempo entre la lealtad personal hacia César y sus principios republicanos, pero finalmente, influenciado por Casio y por otros conspiradores, se convenció de que el tiranicidio era no solo un derecho, sino un deber sagrado para salvar a la República. Cayo Casio Longino, por su parte, era un militar experimentado y un político ambicioso y resentido, que también había luchado en el bando pompeyano y había sido perdonado por César. A diferencia de Bruto, cuyas motivaciones parecían ser más idealistas, las de Casio eran probablemente más personales y pragmáticas. Envidiaba el poder de César, se sentía postergado en la distribución de cargos y honores, y temía que la consolidación de la dictadura perpetua significara el fin de sus propias ambiciones políticas. Casio fue, según la mayoría de las fuentes, el verdadero cerebro y el principal instigador de la conspiración, el que supo aglutinar a los descontentos y convencer al reticente Bruto para que se uniera a la causa. El plan de los conspiradores era asesinar a César en una sesión del Senado, un lugar simbólico que representaba la autoridad y la legitimidad republicana que ellos pretendían restaurar. La fecha elegida fue los idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C., un día en que César debía asistir al Senado para discutir, entre otros asuntos, la concesión de nuevos honores y poderes, y para anunciar oficialmente los preparativos de su inminente y grandiosa campaña militar contra los partos, una campaña que lo alejaría de Roma durante varios años y que, a ojos de los conspiradores, podría consolidar aún más su poder y facilitar su coronación como rey. En las semanas y días previos a los idus de marzo, la tensión en Roma era palpable. Circulaban todo tipo de rumores, de presagios funestos y de advertencias sobre un posible atentado contra la vida de César.
Se hablaba de sueños premonitorios de su esposa Calpurnia, de sacrificios desfavorables, de palabras enigmáticas de arúspices y adivinos. El propio César, aunque públicamente mostraba una confianza inquebrantable en su propia fortuna y en la lealtad de sus seguidores, no podía ignorar por completo estas señales de peligro. Según algunos relatos, llegó a considerar la posibilidad de no asistir a la sesión del Senado de los idus de marzo, presionado por las súplicas de Calpurnia y por sus propios temores. Sin embargo, la intervención de uno de los conspiradores, Décimo Junio Bruto Albino, un pariente lejano de Marco Bruto, y uno de los hombres de mayor confianza de César, lo que hace aún más trágica su traición, quien lo instó a no mostrarse temeroso ni supersticioso y a no defraudar las expectativas del Senado, lo convenció finalmente de acudir a la fatídica reunión. La espiral descendente se aceleraba. Los conspiradores, cada vez más nerviosos y decididos, ultimaban los detalles de su plan. Habían logrado introducir dagas ocultas bajo sus togas en la curia de Pompeyo, el lugar donde se celebraría la sesión del Senado, ya que la curia Hostilia, el edificio tradicional del Senado en el Foro, había sido destruida en un incendio y estaba siendo reconstruida por orden de César. Se habían asignado los papeles, se habían previsto las posibles contingencias y se había juramentado guardar el secreto bajo pena de muerte. El ambiente en Roma era de una expectación febril, de una calma tensa que precedía a la tormenta. Un hook interno, en esta escalada de tensión, podría ser la descripción detallada de alguna de las advertencias que César recibió y desoyó, o la presentación de alguno de los conspiradores secundarios y sus motivaciones particulares. Por ejemplo, Cayo Trebonio, otro de los lugartenientes de César que se unió a la conjura y a quien se le asignó la tarea de entretener a Marco Antonio fuera de la curia mientras se perpetraba el asesinato, para evitar que éste, un hombre de gran fuerza física y lealtad a César, pudiera intervenir en su defensa. La desesperación, la paranoia o la negación de César ante la conspiración que se tejía a sus espaldas son objeto de debate. ¿Era realmente tan ingenuo como para no percibir el odio y el resentimiento que su poder absoluto generaba entre la aristocracia senatorial? ¿O confiaba ciegamente en su propia estrella, en su fortuna y en la supuesta lealtad de aquellos a quienes había perdonado y colmado de honores? Quizás una mezcla de todo ello, unida a una cierta arrogancia y a un fatalismo estoico que lo llevaba a aceptar su destino, cualquiera que éste fuera. Lo cierto es que, en aquellos idus de marzo, César caminó hacia la curia de Pompeyo como un cordero hacia el matadero, ignorando o despreciando las múltiples señales que le anunciaban su trágico e inminente final. La sombra del verdugo, o más bien la de un grupo numeroso y heterogéneo de verdugos voluntarios, senadores de Roma armados con dagas ocultas bajo sus togas, se cernía de manera cada vez más tangible, más opresiva y más ineludible sobre la figura de Cayo Julio César en aquellos primeros y fatídicos días de marzo del año 44 antes de nuestra era. Su deterioro, si es que se puede hablar de deterioro en un hombre que hasta el último momento conservó una energía y una capacidad de trabajo asombrosas, no era tanto físico como político y moral a los ojos de sus enemigos. Su poder absoluto, su acumulación de honores casi divinos, su aparente desprecio por las antiguas tradiciones republicanas, y sobre todo, el temor cada vez más extendido de que aspirara a coronarse rey y a establecer una monarquía hereditaria, habían erosionado gravemente su popularidad entre la clase senatorial y habían encendido la mecha de una conspiración que ya no tenía vuelta atrás. El ambiente en Roma en las vísperas de los idus de marzo era de una tensión casi irrespirable, una mezcla de expectación febril, de rumores alarmantes y de una sensación generalizada de que algo terrible e irrevocable estaba a punto de suceder. Las descripciones que nos han legado los historiadores antiguos sobre el estado de ánimo de César en aquellos últimos días son contradictorias y a menudo teñidas por la leyenda o por la intencionalidad de los autores. Algunos lo presentan como un hombre cada vez más aislado, más sombrío, más desconfiado, atormentado por malos presagios y por el temor a una traición. Se cuenta que sufría de insomnio, que tenía pesadillas recurrentes y que se mostraba irritable y taciturno. Su esposa, Calpurnia, profundamente afectada por un sueño premonitorio en el que veía a César asesinado en sus brazos y el frontón de su casa derrumbándose,
le suplicó con lágrimas en los ojos que no asistiera a la sesión del Senado prevista para los idus de marzo. Otros, en cambio, lo describen como un hombre sereno, fatalista, casi indiferente al peligro, que despreciaba las advertencias y confiaba ciegamente en su propia estrella y en la lealtad de sus seguidores. Es mejor morir una sola vez que estar siempre temiendo la muerte, habría dicho, según Plutarco. Lo cierto es que César, a pesar de las múltiples advertencias que recibió, desde las profecías del arúspice Espurina, que le había vaticinado un gran peligro para los idus de marzo, hasta las notas anónimas que le entregaban en la calle y que él a menudo ni siquiera leía, decidió finalmente acudir a la fatídica sesión del Senado. Quizás por no mostrarse cobarde o supersticioso, quizás por un exceso de confianza en su propia invulnerabilidad, o quizás, como algunos han sugerido, porque en el fondo de su alma estaba cansado de vivir bajo la constante amenaza de la conspiración y prefería afrontar su destino de una vez por todas. Las reacciones de la corte, o de lo que quedaba de ella que no estuviera implicado en la conjura, de su familia y del pueblo de Roma ante la perspectiva de un atentado contra César, eran de una enorme expectación y de un temor contenido. Muchos de sus amigos y partidarios más leales, como Marco Antonio, su lugarteniente y colega consular, o Marco Emilio Lépido, su jefe de caballería, intentaron disuadirlo de acudir al Senado o le ofrecieron reforzar su escolta personal, pero César rechazó estas precauciones, afirmando que no quería vivir como un tirano, rodeado de guardias y temiendo a sus propios ciudadanos. El pueblo de Roma, en general, sentía por César una mezcla de admiración por sus victorias militares y sus reformas populares, y de un cierto temor reverencial ante su poder absoluto. No parece que hubiera un clamor popular a favor de su asesinato, aunque tampoco una defensa apasionada de su persona frente a las intrigas senatoriales. La mayoría, probablemente, observaba los acontecimientos con una mezcla de curiosidad, de indiferencia y de una vaga aprensión ante las posibles consecuencias de un magnicidio. Los últimos intentos desesperados por salvar a César, o al menos por advertirle del peligro inminente, se sucedieron hasta el último momento, pero todos resultaron inútiles. Se cuenta que un maestro de retórica griego llamado Artemidoro de Cnido, que conocía los detalles de la conspiración, intentó entregarle a César una nota advirtiéndole del peligro mientras éste se dirigía a la curia de Pompeyo, pero César, rodeado por la multitud y distraído por otros asuntos, no llegó a leerla. El reloj inminente de su muerte avanzaba sin piedad. La conspiración, que había sido urdida con gran secreto y meticulosidad durante semanas, estaba a punto de alcanzar su sangriento clímax. Los conjurados, más de 60 senadores, entre los que se encontraban hombres que debían a César su carrera, su fortuna e incluso su vida, se habían reunido en la curia de Pompeyo, armados con dagas ocultas bajo sus togas, esperando la llegada de su víctima. La tensión entre ellos debía ser insoportable. Cualquier error, cualquier vacilación, cualquier filtración de última hora podía hacer fracasar el plan y acarrearles una muerte segura y terrible. Pero el odio, el miedo o el idealismo republicano eran más fuertes que cualquier temor. Estaban decididos a matar al tirano y a liberar a Roma, aunque tuvieran que pagar por ello con sus propias vidas. La sombra del verdugo, multiplicada por 60, se proyectaba ya, fría y afilada, sobre la figura del dictador perpetuo. La mañana de los idus de marzo, el 15 de ese mes del año 44 antes de la era común, amaneció en Roma cargada de una tensión palpable, de oscuros presagios y de una expectación febril que se sentía en cada rincón de la ciudad. Cayo Julio César, el hombre que había sometido a las Galias, que había cruzado el Rubicón desafiando la autoridad del Senado, que había vencido a sus rivales en una sangrienta guerra civil y que se había erigido como dictador perpetuo de la República Romana, se preparaba para asistir a una sesión del Senado que, sin él saberlo, sería la última de su vida. A pesar de las súplicas de su esposa Calpurnia, quien, atormentada por un sueño premonitorio en el que lo veía asesinado, le había rogado encarecidamente que no acudiera a la curia, y a pesar de las múltiples advertencias y señales funestas que había recibido en los días previos, sacrificios desfavorables, palabras enigmáticas de adivinos,
e incluso el famoso aviso del arúspice Espurina, quien le había advertido que se cuidara de los idus de marzo, César, ya fuera por un exceso de confianza en su propia estrella, por un desprecio fatalista hacia los augurios, o simplemente por no querer mostrarse temeroso o supersticioso ante sus enemigos, decidió finalmente acudir a la cita con su destino. Se cuenta que, al salir de su casa, se encontró con Espurina y le dijo en tono de burla: «Los idus de marzo ya han llegado», a lo que el adivino respondió con sombría serenidad: «Sí, César, han llegado, pero aún no han pasado». Al llegar a la curia de Pompeyo, un edificio adyacente al gran teatro construido por su antiguo rival, donde se celebraba la sesión del Senado, ya que la curia tradicional en el foro estaba siendo reconstruida, César fue recibido con los honores habituales, pero también con una atmósfera de disimulada tensión. Uno de los conspiradores, Cayo Trebonio, cumpliendo con la parte que le había sido asignada en el plan, se encargó de entretener a Marco Antonio, el leal lugarteniente de César y su colega consular, fuera del edificio, con el pretexto de discutir algún asunto urgente, para evitar así que éste, un hombre de gran fuerza física y probada lealtad, pudiera intervenir en defensa del dictador una vez que comenzara el ataque. César entró en la curia y se sentó en su silla dorada, situada al pie de una gran estatua de Pompeyo Magno, una ironía cruel del destino que no pasaría desapercibida para los historiadores posteriores. Los senadores conspiradores, que se habían distribuido estratégicamente por la sala, comenzaron a rodearlo, fingiendo presentarle diversas peticiones o solicitarle favores. El primero en acercarse fue Lucio Tilio Cimbro, quien, con el pretexto de suplicar el perdón para su hermano exiliado, agarró la toga de César por los hombros, como si fuera a arrodillarse ante él, pero en realidad para impedirle moverse y para dar la señal convenida a los demás conjurados. Fue entonces cuando Publio Servilio Casca, uno de los hermanos Casca implicados en la trama, desenvainó su daga y asestó a César la primera puñalada, hiriéndolo en el cuello o en el hombro. César, sorprendido y dolorido, se volvió, y según Suetonio, exclamó en griego: «Malvado Casca, ¿qué haces?», mientras intentaba defenderse con su estilo, un punzón de escribir. Pero ya era demasiado tarde. La señal había sido dada, y el resto de los conspiradores, como una jauría de lobos hambrientos, se abalanzaron sobre él, cada uno ansioso por hundir su propia daga en el cuerpo del tirano. Lo que siguió fue una escena de una violencia y una crueldad indescriptibles. Más de 60 senadores, armados con puñales que habían ocultado bajo sus togas, rodearon a César y comenzaron a apuñalarlo repetidamente, en una orgía de sangre y de odio. César, al principio, intentó defenderse, luchando con la fuerza de la desesperación, cubriéndose el rostro con la toga para no mostrar su agonía y para morir con una cierta dignidad. Pero eran demasiados, y el ataque era demasiado feroz. Recibió heridas por todas partes, en el pecho, en la espalda, en los brazos, en las piernas. La sangre brotaba a borbotones, manchando su toga púrpura, el suelo de mármol de la curia y las manos ensangrentadas de sus asesinos. Fue en medio de este tumulto sangriento cuando, según la tradición más extendida y dramática, inmortalizada por Shakespeare, pero ya presente en algunos autores antiguos como Suetonio y Dion Casio, César vio entre sus atacantes el rostro de Marco Junio Bruto, aquel a quien había perdonado tras la guerra civil, a quien había colmado de honores y a quien, según algunos, amaba como a un hijo. Al reconocerlo, César, con un último aliento de sorpresa, de dolor y de amarga decepción, habría pronunciado aquellas palabras inmortales, ya fuera en latín, tu quoque, fili mi, o en griego, kai su, teknon. ¿Tú también, hijo mío? Tras esta última y desgarradora interpelación, César dejó de resistirse, se cubrió completamente el rostro con la toga y se desplomó sin vida a los pies de la estatua de su antiguo enemigo, Pompeyo Magno, como si el destino hubiera querido que el vencedor de Farsalia encontrara su fin bajo la mirada pétrea del vencido. El cuerpo de Cayo Julio César, el hombre que había conquistado un imperio y que había cambiado para siempre el curso de la historia, yacía ahora inerte, atravesado por 23 puñaladas, en un charco de su propia sangre,
en el mismo lugar donde tantas veces había ejercido su poder absoluto. El momento exacto de su fallecimiento, en medio de aquel caos y de aquella furia homicida, es imposible de determinar, pero su agonía, aunque probablemente breve, debió ser atroz. La atmósfera inmediata tras el asesinato fue de un silencio sepulcral y atónito, seguido de una explosión de gritos, de confusión y de pánico. Los senadores que no habían participado en la conspiración, horrorizados por la escena, huyeron despavoridos de la curia. Los propios asesinos, con las manos y las dagas aún ensangrentadas, salieron a la calle proclamando que habían matado al tirano y que habían restaurado la libertad de la República, pero encontraron una ciudad sumida en el estupor y el temor, y no el entusiasmo popular que quizás esperaban. Marco Antonio, al enterarse de lo sucedido, se refugió en su casa, temiendo por su propia vida. El cuerpo de César quedó abandonado durante varias horas en el suelo de la curia, hasta que finalmente 3 de sus esclavos lo recogieron y lo trasladaron en una litera a su casa. La revelación, o más bien la consumación, del tiranicidio, lejos de traer la paz y la libertad anheladas por los conspiradores, abriría las puertas a un nuevo y aún más sangriento período de guerras civiles, que pondría fin de manera definitiva a la República Romana y que allanaría el camino para el establecimiento del imperio bajo el liderazgo de Octavio, el joven e inesperado heredero de César. El clímax de la muerte de Julio César no fue solo el final de un hombre, sino el principio del fin de un mundo. El anuncio oficial de la muerte de Cayo Julio César, aunque la noticia de su brutal asesinato en la curia de Pompeyo se extendió como la pólvora por las calles de Roma en cuestión de horas, sumiendo a la ciudad en un estado de shock, de confusión y de un temor paralizante, no se produjo de manera inmediata ni ordenada. Los propios conspiradores, tras haber consumado el magnicidio, salieron de la curia con las dagas ensangrentadas en alto, proclamando a gritos que habían matado al tirano y que la libertad de la República había sido restaurada. Esperaban, quizás ingenuamente, ser aclamados como héroes y libertadores por el pueblo y por el Senado. Sin embargo, la reacción inicial de la mayoría de los senadores que no estaban implicados en la trama fue de pánico y de huida. Y el pueblo de Roma, aunque quizás no sentía un amor apasionado por César, tampoco veía con buenos ojos a aquellos que lo habían asesinado de manera tan brutal y traicionera, y temía, con razón, que el magnicidio desencadenara una nueva oleada de violencia y de guerra civil. En las horas que siguieron al asesinato, Roma fue un hervidero de rumores, de incertidumbre y de movimientos políticos en la sombra. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César y su colega en el consulado, que había sido astutamente entretenido fuera de la curia por Trebonio mientras se cometía el crimen, se refugió inicialmente en su casa, temiendo ser la próxima víctima de los conspiradores. Sin embargo, pronto comprendió que la situación le ofrecía una oportunidad única para hacerse con el poder. Se apoderó de los papeles y del tesoro personal de César y comenzó a negociar con los diferentes actores políticos. Los principales conspiradores, encabezados por Bruto y Casio, se habían retirado al Capitolio, buscando un lugar seguro y esperando el apoyo del Senado y del pueblo. Sin embargo, se encontraron cada vez más aislados y sin un plan claro sobre cómo proceder. Habían matado al dictador, pero no habían pensado en cómo restaurar la República ni en quién asumiría el poder. El destino del cadáver de César fue, en un primer momento, incierto y patético. Su cuerpo, atravesado por 23 puñaladas, aunque, según el médico Antistio, que lo examinó posteriormente, solo una de ellas, la segunda recibida en el pecho, había sido mortal, quedó abandonado durante varias horas en el suelo ensangrentado de la curia de Pompeyo, mientras el pánico y la confusión se apoderaban de la ciudad. Finalmente, según Suetonio, 3 de sus esclavos domésticos lo recogieron con dificultad, lo colocaron en una litera, con un brazo colgando lastimosamente, y lo trasladaron a su casa en el Foro. Fue allí donde Marco Antonio, en un gesto de audacia política, convocó una sesión del Senado para el día 17 de marzo, 2 días después del asesinato. En esa sesión, Antonio, con una habilidad oratoria consumada, logró un difícil compromiso. Por un lado, se concedió una amnistía a los asesinos de César para evitar una guerra civil inmediata, pero por otro, se ratificaron todos los actos y disposiciones de César,
y se decidió que se le rindieran los honores fúnebres correspondientes a su rango y a su divinidad, ya que había sido declarado Divus Iulius. El funeral de Julio César, celebrado pocos días después en el Foro Romano, fue un acontecimiento de una enorme trascendencia política y emocional. Marco Antonio, encargado de pronunciar el discurso fúnebre, la Laudatio Funebris, desplegó todo su talento oratorio para conmover a la multitud y para volverla contra los conspiradores. Exaltó las virtudes de César, sus victorias militares, su generosidad para con el pueblo y, sobre todo, leyó públicamente su testamento, en el que César legaba sus jardines al pueblo de Roma y una importante suma de dinero a cada ciudadano romano. Este gesto póstumo de generosidad, unido a la visión del cuerpo ensangrentado de César o de una efigie de cera que lo representaba con todas sus heridas, según algunas fuentes, y a la elocuencia apasionada de Antonio, provocó una explosión de furia popular contra los asesinos. La plebe de Roma, enardecida, asaltó las casas de Bruto y Casio, y de otros conspiradores, obligándolos a huir de la ciudad. La pira funeraria de César fue improvisada en el mismo foro, y la multitud, en un arrebato de fervor, arrojó a las llamas todo tipo de objetos preciosos como ofrenda. El caos inminente que los conspiradores habían querido evitar con la muerte de César se desató con una fuerza aún mayor. La muerte de César no restauró la República, sino que abrió un nuevo y sangriento período de guerras civiles que duraría más de una década. Por un lado, los cesarianos, liderados inicialmente por Marco Antonio y por el joven e inesperado heredero de César, su sobrino nieto Cayo Octavio, el futuro Augusto, quien, al enterarse de la muerte de su padre adoptivo, regresó rápidamente a Roma desde Apolonia, donde se encontraba estudiando, para reclamar su herencia y vengar su asesinato. Por otro lado, los republicanos, encabezados por Bruto y Casio, que lograron reclutar ejércitos en las provincias orientales. La lucha fue encarnizada y se libró en diversos frentes, desde Italia hasta Grecia y Asia Menor. Finalmente, en la doble batalla de Filipos, en Macedonia, 42 a.C., las fuerzas combinadas de Antonio y Octavio derrotaron de manera aplastante a los ejércitos republicanos. Bruto y Casio, viendo su causa perdida, se suicidaron, poniendo fin así a las esperanzas de restauración de la república oligárquica. Sin embargo, la victoria de los cesarianos no trajo la paz, sino una nueva división del poder y una nueva rivalidad, esta vez entre los propios vencedores. Marco Antonio, que se hizo con el control de las provincias orientales y estableció su base en Egipto junto a Cleopatra, y Octavio, que consolidó su poder en Italia y en las provincias occidentales. Esta rivalidad culminaría, como ya sabemos, en la batalla de Accio y en la muerte de Antonio y Cleopatra, dejando a Octavio como el único dueño del mundo romano y allanando el camino para el establecimiento del imperio. Las nuevas incógnitas que surgieron tras la muerte de César no se referían tanto a la autoría material del crimen, que fue pública y notoria, sino más bien a las verdaderas motivaciones de los conspiradores y a las consecuencias a largo plazo de su acto. ¿Actuaron realmente por un idealismo republicano? ¿O por envidia, por ambición personal, o por temor a perder sus privilegios? ¿Fue su acción un acto de tiranicidio legítimo, o un simple asesinato político que sumió a Roma en un caos aún mayor? Estas preguntas seguirían debatiéndose durante siglos, y la figura de César, como la de sus asesinos, seguiría siendo objeto de interpretaciones contradictorias. La muerte violenta de Cayo Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C. no fue simplemente el asesinato de un hombre, por muy poderoso y carismático que éste fuera. Fue un acontecimiento de una magnitud sísmica, un auténtico parteaguas en la historia de Roma y, por extensión, en la historia de Occidente. Sus consecuencias, tanto inmediatas como a largo plazo, fueron inmensas, complejas y profundamente transformadoras, marcando de manera indeleble el curso de la civilización durante siglos. El legado de César, a pesar de la brevedad de su gobierno absoluto y de la brutalidad de su final, es uno de los más ricos, más controvertidos y más perdurables de toda la antigüedad. En el plano político inmediato, como ya hemos esbozado, la consecuencia más directa y dramática de su asesinato fue la desintegración definitiva de la República Romana
y el inicio de un nuevo y aún más sangriento ciclo de guerras civiles. Lejos de restaurar la libertad y el gobierno senatorial, como pretendían o al menos proclamaban los conspiradores, el magnicidio de César abrió un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por figuras aún más ambiciosas y autocráticas, como Marco Antonio y, sobre todo, el joven e inesperado heredero de César, Cayo Octavio. La lucha por la herencia política y militar de César entre estos dos hombres, y la posterior eliminación de los últimos reductos republicanos encabezados por Bruto y Casio, sumieron al mundo romano en más de una década de conflictos internos, de una crueldad y una destrucción sin precedentes. Estas guerras civiles, que se libraron desde Hispania hasta Egipto, no solo diezmaron a una generación entera de la aristocracia romana y agotaron los recursos del Estado, sino que también demostraron de manera fehaciente la inviabilidad del antiguo sistema republicano para gobernar un imperio tan vasto y complejo. Finalmente, sería Octavio quien, tras derrotar a Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, 31 a.C., lograría imponerse como el único dueño del poder y con una astucia política y una visión de Estado extraordinarias, transformaría la agonizante república en un nuevo régimen, el Principado, inaugurando así la larga era del Imperio Romano y un período de relativa paz y estabilidad, conocido como la Pax Romana. En este sentido, se podría argumentar paradójicamente que el asesinato de César, al eliminar al hombre que quizás podría haber establecido una monarquía más personalista y menos institucionalizada, allanó el camino para la solución más duradera y, en muchos aspectos, más eficaz que fue el principado de Augusto. La figura de Julio César, a pesar de su condena oficial por parte del Senado tras su muerte, una condena que pronto sería revocada, se convirtió de inmediato en un poderoso mito y en un referente político fundamental para el nuevo régimen imperial. Octavio, como su hijo adoptivo y heredero, basó gran parte de su legitimidad en la exaltación de la memoria y de los logros de César, a quien hizo deificar oficialmente como Divus Iulius. El nombre de César se convirtió en sinónimo de emperador, y su legado como conquistador, como reformador y como fundador de un nuevo orden, aunque éste fuera incompleto y trágicamente interrumpido, sería reivindicado por todos los emperadores posteriores. En el ámbito militar, las conquistas de César en las Galias no solo expandieron enormemente las fronteras del dominio romano, incorporando un vasto y rico territorio que sería crucial para el futuro del imperio, sino que también demostraron la formidable eficacia de la maquinaria bélica romana cuando era dirigida por un genio estratégico y táctico de su talla. Sus innovaciones en el arte de la guerra, su capacidad para motivar a sus legiones y su audacia en el campo de batalla lo convirtieron en un modelo para generaciones de generales romanos y de estrategas militares de todas las épocas. Culturalmente, César también dejó una huella imborrable. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias y sus comentarios sobre la Guerra Civil no son solo valiosísimas fuentes históricas de primera mano, sino también obras maestras de la prosa latina, caracterizadas por su claridad, su concisión y su aparente objetividad, aunque en realidad son también sutiles instrumentos de propaganda personal. Su reforma del calendario, que introdujo el llamado calendario juliano, con sus años de 365 días y un día bisiesto cada 4 años, fue una contribución científica de una enorme trascendencia práctica que, con algunas modificaciones, el calendario gregoriano, sigue siendo la base del nuestro. Su interés por el urbanismo y las obras públicas en Roma sentó las bases para la transformación de la ciudad en una auténtica capital imperial bajo Augusto, y su relación con Cleopatra, la reina de Egipto, aunque políticamente controvertida, también representó un fascinante encuentro entre dos, tuvo un profundo impacto en la conciencia, en Roma y en todo el imperio. El Senado, aunque lo condenó oficialmente tras su muerte, una condena que pronto sería revocada por la presión de los acontecimientos y la habilidad de Antonio y Octavio, no pudo evitar que la personalidad de César se convirtiera de inmediato en una leyenda poderosa y en una referencia política fundamental para el nuevo régimen imperial que estaba a punto de nacer de las cenizas de la República. Su sobrino nieto, hijo adoptivo y principal heredero, el joven y astuto Cayo Octavio, basó gran parte de su legitimidad
y de su ascenso al poder en la exaltación constante de la memoria, de las gestas y de la supuesta voluntad de César, a quien hizo deificar oficialmente por el Senado como Divus Iulius, el divino Julio, un acto de una trascendencia religiosa y política incalculable que sentaba un precedente para la futura divinización de los emperadores. El propio nombre de César, originalmente un cognomen de la gens Iulia, se convirtió a partir de entonces en un título imperial por excelencia, en sinónimo de emperador, y su legado como conquistador invicto, como reformador audaz y como el fundador, aunque involuntario y trágicamente interrumpido, de un nuevo orden político, sería reivindicado, imitado y a menudo manipulado por todos los emperadores romanos posteriores, desde Augusto hasta la caída final del imperio en Occidente, e incluso más allá, en el imperio bizantino y en las monarquías medievales y modernas que se consideraron herederas de Roma. En el ámbito estrictamente militar, las conquistas de César en las Galias, llevadas a cabo con una mezcla de genio estratégico, de audacia táctica y también hay que decirlo, de una brutalidad a menudo implacable, no solo expandieron de manera extraordinaria las fronteras del dominio romano, incorporando al imperio un vasto, rico y estratégico territorio que sería crucial para su seguridad y su prosperidad futura, sino que también demostraron de manera fehaciente la formidable e insuperable eficacia de la maquinaria bélica romana cuando ésta era dirigida por un comandante de su talla, capaz de inspirar una lealtad fanática en sus legiones y de tomar decisiones arriesgadas en los momentos más críticos. Sus innovaciones en el arte de la guerra, su dominio de la logística, su capacidad para la guerra de asedio, su habilidad para la guerra de movimientos y su audacia en el campo de batalla, lo convirtieron en un modelo casi insuperable para generaciones enteras de generales romanos y de estrategas militares de todas las épocas y de todas las naciones. Figuras como Trajano, Napoleón Bonaparte o incluso estrategas contemporáneos han estudiado con admiración sus campañas y sus escritos. Culturalmente, Cayo Julio César también dejó una huella profunda e imborrable en la civilización occidental. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, de Bello Gallico, y sus comentarios sobre la Guerra Civil, de Bello Civili, no son solo valiosísimas fuentes históricas de primera mano, que nos ofrecen una visión privilegiada, aunque evidentemente parcial y autojustificativa, de sus campañas y de los acontecimientos políticos de su tiempo. Son también, y esto es quizás aún más importante desde el punto de vista literario, obras maestras de la prosa latina clásica, caracterizadas por su claridad meridiana, su concisión elegante, su aparente objetividad, aunque en realidad, como hemos mencionado, son también sutiles y eficaces instrumentos de propaganda personal y de construcción de su propia imagen heroica, y su estilo directo y vigoroso, que las convirtieron en modelos de escritura para generaciones de estudiantes y de escritores latinos. Su ambiciosa reforma del calendario romano, que basándose en los conocimientos astronómicos egipcios, introdujo el llamado calendario juliano, con sus años de 365 días y la adición de un día bisiesto cada 4 años para corregir el desfase con el año solar, fue una contribución científica de una enorme trascendencia práctica y de una perdurabilidad asombrosa, ya que, con la única y posterior modificación introducida por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI, el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en día en gran parte del mundo, sigue siendo la base de nuestro sistema de medición del tiempo. Su profundo y constante interés por el urbanismo y por la realización de grandes obras públicas en la ciudad de Roma, aunque muchos de sus proyectos más ambiciosos quedaron inacabados debido a su prematura muerte, sentó las bases y proporcionó el impulso necesario para la profunda transformación de la ciudad en una auténtica y deslumbrante capital imperial bajo el largo y próspero reinado de su sucesor, Augusto. Proyectos como la construcción de un nuevo foro, el Foro de César, la ampliación del Circo Máximo, la planificación de una gran biblioteca pública o la desviación del curso del Tíber para evitar inundaciones, dan fe de su visión de futuro y de su deseo de engrandecer Roma. Y su compleja y legendaria relación con Cleopatra VII, la última y fascinante reina del Egipto ptolemaico, aunque políticamente muy controvertida y utilizada por sus enemigos para desacreditarlo, también representó, desde una perspectiva cultural más amplia,
un fascinante y fructífero encuentro entre dos de las más grandes y antiguas civilizaciones del mundo antiguo, la romana y la egipcia, un encuentro que, a pesar de su trágico desenlace, dejó una huella indeleble en el arte, la literatura y la imaginación de Occidente, y que abrió las puertas a una mayor interconexión y a un enriquecedor sincretismo cultural entre Oriente y Occidente en los siglos venideros. Sin embargo, y es aquí donde la figura de César se vuelve aún más compleja y su legado profundamente ambiguo, junto al recuerdo del general invicto, del político reformador, del escritor brillante y del hombre de una cultura y una inteligencia excepcionales, pervive también, con una fuerza igualmente poderosa, la imagen del dictador ambicioso, del demagogo populista, del destructor de las libertades republicanas y del hombre que, con su sed insaciable de poder y de gloria personal, abrió la puerta a la tiranía imperial y a la desaparición definitiva de un sistema de gobierno que, con todas sus imperfecciones y sus crisis, había llevado a Roma a la cima del mundo durante casi 500 años. Para sus enemigos contemporáneos y para muchos defensores de los ideales republicanos a lo largo de la historia, César fue el arquetipo mismo del tirano, el hombre que, bajo la apariencia de defender los intereses del pueblo y de restaurar el orden en una república corrupta y decadente, no hizo sino satisfacer su propia y desmedida ambición, acumulando en sus manos un poder sin precedentes, despreciando las leyes y las instituciones tradicionales, y allanando el camino para el establecimiento de una monarquía autocrática que, aunque trajo consigo un largo período de paz y estabilidad, la Pax Romana, también supuso la pérdida irreparable de las libertades cívicas y de la participación política de los ciudadanos. Su dictadura perpetua, por muy brillante, por muy eficaz y por muy necesaria que algunos pudieran considerarla dadas las circunstancias de crisis extrema en las que se encontraba la República, sentó un precedente funesto y peligroso para el futuro del Imperio Romano, donde la voluntad omnímoda del emperador, a menudo caprichosa, cruel o simplemente incompetente, se situaría con demasiada frecuencia por encima de la ley, de la tradición y de los derechos más elementales de los individuos. La lección moral o existencial que quizás se desprenda, con una fuerza que trasciende los siglos, de la intensa, contradictoria y finalmente trágica vida y muerte de Cayo Julio César, es, probablemente, y entre otras muchas posibles, la de la vanidad última y la extrema fragilidad de la gloria y del poder terrenales, por muy grandes, por muy absolutos y por muy aparentemente invulnerables que éstos puedan parecer. El hombre que había conquistado el mundo conocido, que había sometido a pueblos enteros a su voluntad, que se había creído descendiente de dioses y que quizás había llegado a considerarse él mismo una divinidad en la tierra, sucumbió finalmente, de la manera más brutal y humillante, a la traición de sus propios amigos y compañeros, a las dagas asesinas de aquellos a quienes había perdonado y colmado de honores, en el corazón mismo de Roma, en el mismo lugar donde tantas veces había ejercido su poder y había recibido los aplausos de la multitud. Su imperio, aquel que había forjado con tanta sangre, con tanto esfuerzo y con tanto genio militar y político, aunque no se desmoronó de inmediato tras su muerte, sí se vio sumido en una nueva y terrible espiral de guerras civiles, demostrando la extrema fragilidad de las construcciones humanas más ambiciosas cuando éstas dependen de manera excesiva de la vida, del carisma y de la voluntad de un solo individuo, por muy excepcional que éste sea. Su historia nos recuerda, con una elocuencia trágica que no ha perdido un ápice de su vigencia, la advertencia intemporal del Eclesiastés bíblico: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y nos invita, una y otra vez, a reflexionar con profundidad sobre la naturaleza efímera e ilusoria de la grandeza humana, sobre los límites infranqueables que el destino, la enfermedad, la traición o la simple muerte imponen incluso a los más poderosos, a los más inteligentes y a los más afortunados de los mortales. La pregunta central que planteábamos al inicio de esta larga y detallada narración: ¿fue el asesinato de Julio César un acto de liberación patriótica o el principio de una nueva y aún más terrible tiranía? Sigue sin tener, a día de hoy, una respuesta única, sencilla y universalmente aceptada que satisfaga a todos por igual. A pesar de los avances de la investigación histórica, de la acumulación de nuevas evidencias,
y de la aplicación de nuevas metodologías de análisis, el juicio sobre César y sobre sus asesinos sigue siendo profundamente complejo, ambiguo y, en última instancia, dependiente de la perspectiva ideológica y moral de cada historiador y de cada época. Para algunos, los conspiradores de los idus de marzo, encabezados por Bruto y Casio, fueron auténticos héroes republicanos, mártires de la libertad, hombres que, movidos por un idealismo noble y por un profundo amor a las antiguas tradiciones de Roma, se atrevieron a arriesgar sus propias vidas y fortunas para librar a su patria de un tirano que amenazaba con destruirla. Su acto, aunque violento y sangriento, habría sido un mal necesario, un último y desesperado intento por salvar a la República de la monarquía absoluta hacia la que César la conducía inexorablemente. Para otros, en cambio, los asesinos de César no fueron más que un grupo de aristócratas resentidos, envidiosos y egoístas, que actuaron no tanto por un amor desinteresado a la libertad, sino más bien por temor a perder sus propios y ancestrales privilegios, su influencia política y sus inmensas fortunas en el nuevo orden que César estaba intentando construir, un orden que, aunque quizás más autocrático, también prometía ser más justo, más eficiente y más beneficioso para las masas populares y para las provincias del imperio. Desde esta perspectiva, el asesinato de César no habría sido un acto de liberación, sino un crimen estéril y contraproducente, que no solo no logró restaurar la República, sino que además sumió a Roma en una nueva y aún más terrible oleada de guerras civiles, de proscripciones y de sufrimientos, y que, paradójicamente, aceleró la llegada del imperio bajo una forma aún más consolidada y duradera en la figura de Augusto. Y en medio de estas dos interpretaciones extremas, existe, por supuesto, un amplio espectro de matices y de posiciones intermedias que reconocen la complejidad de las motivaciones de los actores históricos, la ambigüedad de las situaciones y la dificultad de emitir juicios morales absolutos sobre acontecimientos tan lejanos y tan trascendentales. Y así, la tumba improvisada de Julio César en el Foro Romano, sobre la cual se erigiría más tarde un templo dedicado a su culto como divino Julio, se cerró hace más de 2 milenios, no solo sobre los restos mortales de un hombre que, para bien o para mal, cambió de manera irreversible el curso de la historia del mundo occidental, sino también sobre un enigma moral y político que sigue fascinando, interpelando y dividiendo a la humanidad. Su legado, como el de todas las grandes figuras que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, es un campo de batalla donde se enfrentan interpretaciones contrapuestas, donde se proyectan las pasiones y los prejuicios de cada época, y donde la búsqueda de la verdad histórica se convierte en un ejercicio constante de humildad, de crítica y de reflexión. Pero más allá de los debates historiográficos y de los juicios morales, la historia de Julio César, y muy especialmente la de su trágico y sangriento final, sigue resonando con una fuerza y una actualidad sorprendentes en nuestros días, recordándonos de manera elocuente y a menudo dolorosa las pasiones turbulentas que mueven el corazón de los hombres, las ambiciones desmedidas que a menudo ciegan su razón, la fragilidad de las instituciones políticas frente a la fuerza de los individuos excepcionales y los enigmas insondables que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, siguen ocultándose detrás de los grandes y pequeños acontecimientos que jalonan el tortuoso, el fascinante y el siempre inacabado camino de la historia humana. ¿Qué opinas tú, que has seguido con atención esta larga, detallada y espero que también apasionante crónica de la vida y de la muerte de uno de los hombres más grandes y más controvertidos de todos los tiempos? ¿Crees que Julio César fue fundamentalmente un héroe visionario que intentó salvar a Roma de sí misma, o un tirano ambicioso que destruyó los últimos vestigios de la libertad republicana? ¿Consideras que sus asesinos fueron patriotas idealistas o simples criminales movidos por el odio y la envidia? ¿Fue su muerte un mal necesario o una tragedia irreparable? Te invito, una vez más, a dejar tu reflexión, tus teorías personales y tus sentimientos más profundos en los comentarios que acompañan este relato. Y si estas crónicas que se sumergen sin temor en los finales más impactantes, más misteriosos y más trascendentales de las grandes figuras de la realeza y del poder te cautivan, te emocionan y te hacen pensar, no olvides suscribirte a nuestro canal, apoyarnos con tu valioso me gusta
y seguir acompañándonos en este apasionante e inacabable viaje a través de los enigmas insondables, las lecciones perdurables y las advertencias necesarias que el pasado, ese espejo implacable, pero también infinitamente revelador de nuestra propia y contradictoria humanidad, nos sigue ofreciendo día tras día, siglo tras siglo, milenio tras milenio, 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 milenio tras milenio.